Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy, bueno, no voy a hablarle ni de virus, ni de qué es el COVID. Voy a hablarles hoy viendo un periódico digital, eh, un, un informe sobre la SATI, que es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y decía que la misma había hecho una advertencia al gobierno, eh, como que ya habíamos llegado al límite, ¿no? Que se llegaba al colapso del sistema de salud. La realidad, yo soy enfermera de terapia intensiva y jefa de terapia jefa hace poco, 10 años, pero enfermera de, no, 10 o 15 años, pero enfermera de terapia intensiva 38 años de carrera. Y el colapso en la salud en Argentina existió desde siempre. Más graves en unas épocas, menos graves en otras. Debo reconocer que en el gobierno de Macri fue un desastre, pero un desastre terrible. Eh, yo trabajando en el hospital de Pilar lo he sufrido de una manera que pocas veces vista. En gobiernos anteriores, como de Kirchner, eh, hemos estado mejor, un poco mejor, en otros un poco peor, bueno, y así sucesivamente. Esto no es una cuestión de política, la cuestión es que la salud siempre ha sido lo último en la Argentina. Los que trabajamos en salud, los profesionales de la salud, hasta en la época de Macri, hasta a los enfermeros eh, profesionales y licenciados se nos quiso poner como administrativos, creo que se puso. Se los puso como administrativos, no como profesionales. Vergonzoso. Somos profesionales, igual que cualquier médico, igual que cualquier kinesiólogo. Bueno, no, nos categorizó como administrativos, sobre todo los de Capital Federal. No en mi caso, que vivo en la provincia, ¿no? Y ejerzo en la provincia. Una cosa vergonzosa. Eh, pero después, el colapso existió siempre. A ver, esto es una realidad que ya todo el mundo debería conocer. Aquel que no tiene una muy buena prepaga, que no tiene una buena prepaga o que no tiene una buena obra social y que depende de los hospitales, ya sean municipales a nivel provincial o nacional, o que dependan de las clínicas en la provincia de Buenos Aires o en las provincias, en muchas de las provincias, sabemos perfectamente que la salud siempre ha estado colapsada. Que, por ejemplo, en el caso de los enfermeros, que es el caso que me toca, ganamos miseria. Que compañeros míos, hasta con 3 trabajos, en uno puedes cumplir eficientemente, ya al segundo poco y al tercero nada. Esa es la realidad. Hay muchos compañeros míos que quedan dormidos, compañeros y compañeras, ¿no? Que quedan dormidos en la guardia porque no resisten más el cansancio. Y eso se debe a que ganas miseria y que por lo tanto te ves obligado a trabajar en 2 o 3 lugares a la vez para poder llevar el pan a tu casa. De darnos lujos, buenos coches o viajes y demás, olvídenlo, imposible. Los enfermeros ganamos miseria, es una realidad. Algunos un poco más, depende de en qué institución trabajen, y otros mucho menos. Entonces, empezando por ahí ya es un problema lo que ganamos, porque vuelvo a repetir, si tenemos más de un trabajo, no se hace nunca bien. El segundo o el tercer trabajo no lo cumplís bien. Empezamos por lo que ganamos. El hecho de tener 2 o 3 trabajos también implica ahora, con esta situación del COVID, que los enfermeros estén, así como los médicos, los kinesiólogos, pero en particular los enfermeros me refiero, estén yendo de un hospital al otro, de un trabajo al otro, de un hospital al geriátrico, del geriátrico y así, o a los domicilios particulares. Muchos enfermeros acá en la Argentina trabajan en domiciliaria, atención domiciliaria. Entonces, ¿qué pasa? Que con este virus, que se contagia con tanta facilidad, el enfermero va llevando de un lugar a otro el virus. Es la lógica. Eh, a eso agreguémosle la falta de personal que hubo siempre en salud.
De por sí, terapia intensiva es siempre la más perjudicada porque somos muy pocos los enfermeros, hay pocos médicos de terapia intensiva, pero sobre todo hay muy pocos enfermeros que se dediquen a terapia intensiva. Y las razones son muchas. Primero, vuelvo a repetir que se gana muy poco, entonces el enfermero prefiere trabajar en áreas más cómodas, más tranquilas, que en una terapia donde tenés que convivir con la muerte, y porque se convive día a día con la muerte, y además tenés el estrés, o sea, muchísimo más estrés y muchísimo más trabajo, porque tenés que estar muy pendiente del paciente. Hay lugares mucho más tranquilos, como la sala, por ejemplo, o como ginecología, para dar un ejemplo, o si trabajas en consultorios, que es mucho más relajado. Entonces, somos pocos los enfermeros que nos dedicamos, los terapistas. En mi caso, cuando estaba en la universidad, haciendo el profesional, luego la licenciatura, en el profesional de 49 compañeros que estábamos en el curso, yo era la única terapista, la única. Sí, había, por ejemplo, compañeros de la ambulancia que eran prácticamente paramédicos, que sabían muchísimo, y alguno que otro que trabajaba en guardia, compañero o compañero que trabajaba en guardia, pero terapista era yo sola. Así que eso te puede dar una idea. Ni hablar de que hay muchísimo menos que se dedican a terapia intensiva pediátrica y a terapia intensiva de neo. Porque si ya es difícil la terapia intensiva de adultos, imaginemos lo que es la pediátrica y la de neos. Entonces, a ver, a eso sumémosle, a la falta de personal, que es terrible, sumémosle la falta de insumos para trabajar. Lo que afecta muchísimo al paciente y muchísimo también al personal de salud, desde ya. Nos hemos tenido que manejar, hace 20 años atrás, les diría que éramos MacGyver, atábamos todo con alambre. O sea, los enfermeros nos dedicábamos a hacer los tubos en T y con los materiales que necesitábamos, cortando tubuladuras, con jeringas, armábamos cualquier cosa de cualquier cosa para poder atender bien a los pacientes, para hacer las cosas lo mejor posible. Eso no ha cambiado, es una realidad, no ha cambiado, sigue faltando material, sigue faltando... yo veía en Facebook un compañero, creo que de Tucumán, si no me equivoco, que mostraba que se había hecho su traje de protección con nylon y mostraba las tubuladuras de los respiradores, que es esencial que sean descartables, porque obviamente por ahí pasan todos los bichos. Mostraba cómo lavaba, higienizaba las tubuladuras y las desinfectaba. Eso yo lo he vivido siempre. Estando en el hospital de Pilar, lavar ambú, desinfectar ambú, como jefa de terapia intensiva, que era la que más tiempo tenía, porque los chicos tenían que estar muy ocupados, muy encima de los pacientes, lavar cientos de todo, tubuladuras, lavar los ambú, lavar todo el material. Entonces, a ver, por ahí el que está fuera, el que no está en salud, todo esto lo desconoce. Entonces, pueden manifestarse, salir a la calle y decir que están aburridos, que están cansados de la cuarentena, que todo esto los tiene mal, y que esto es una mentira, y que el virus no existe, y que les están creando una bola de humo. El que está en salud y sabe la realidad, sabe que esto existe y que es un grave problema. Y decía acá en este artículo, perdón, los médicos, enfermeros, kinesiólogos y miembros de la comunidad de terapia intensiva sentimos que estamos perdiendo la batalla. Sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotando. Y sí, esta es una realidad hoy y es una realidad que mucho antes del coronavirus nos pasaba. Lo que sucede es que no salimos a decirlo. Desgraciadamente, en mi caso hablo de los enfermeros, que es la parte que me compete. Desgraciadamente no nos manifestamos, nunca hacemos paro, obviamente, pero no podemos. Tenemos que atender a los pacientes, obviamente. Y raras veces salimos a hablar. Vuelvo a repetir, el compañero que hizo por Facebook el video, que creo que era de Tucumán, el señor se le caían las lágrimas, estaba desesperado y necesitó subir a Facebook su realidad. Pero si no, rara vez vas a escuchar a los enfermeros de terapia intensiva decir las cosas como son. Esto no pasa hoy,
por el coronavirus. Esto ha pasado siempre. Cuando uno cierra las puertas de la terapia, el que queda afuera, el familiar, no se entera de nada. El que queda adentro, el paciente, que es el que lo sufre, generalmente está en condiciones en que tampoco se entera de nada. Y cuando se recupera un poco, chum, lo sacamos de terapia y va a sala. Entonces, estas realidades pocos las conocen. Eh, Luchamos día a día con esto, con la falta de personal terrible, con la falta de insumos, y hoy además hay que luchar con el tener que trabajar con estos trajes, que es terrible, porque si el trabajo te agota y te estresa, estar con los trajes de protección es muchísimo más estresante por todo, por el calor, por la incomodidad, porque apenas si te podés comunicar con el otro, apenas si te podés comunicar con el paciente. A eso sumémosle el estrés y el miedo a contagiarse, el miedo a llevar a nuestras casas el virus, eh, el miedo a terminar nosotros ahí en esa cama, que es la lógica. Si bien estamos sumamente acostumbrados a convivir con la muerte, porque eso es lo que pasa en terapia, por eso también calculo que muchos no se dedican a esto. Si bien uno convive con la muerte, porque es una realidad, en terapia se convive con la muerte, eh, se ha exacerbado un montón por el tema de que estamos muy expuestos hoy y es muy fácil que nos contagiemos. Cosa que en otras oportunidades, en otras épocas, no era tan así. Yo viví el H1N1 y nada que ver. Si bien nos poníamos la protección, el barbijo y los guantes, y pasábamos por un aspersor que nos tiraba un antiséptico, pero no era lo mismo que esto. Esto realmente supera todo eso. Y es una realidad, o sea, no es una película del espacio, no es una película de los yanquis que siempre ganan las guerras y todas las batallas las ganan. Esta es una batalla que se está perdiendo. Y se está perdiendo porque la gente no está tomando conciencia. Entonces, este video no era para hablarles del virus, del COVID, de por qué se contagian más rápido, por qué no. Este virus era para decirles que si no tomamos conciencia sobre la responsabilidad que tenemos de no contagiarnos para no contagiar a otros, de no contagiarnos para que no terminemos mal, porque si bien muchos se van a salvar, muchos no. Muchos se están quedando en el camino, familiares, amigos. eh, a ver, veíamos a los médicos, las propagandas de los médicos de Italia con las caras, y enfermeros y enfermeras y demás, con las caras marcadas y, ay, una cosa en Facebook, qué horror, qué pena, qué sé yo. Eh, Veíamos los ataúdes, las tumbas comunitarias. Se ve que no aprendimos nada, se ve que a mucha gente le entró por un oído, le salió por el otro, y a otra cosa. Y, cuando veo las marchas y cuando veo esto, como este artículo que dice, la SATI dice que está colapsando el sistema de salud. El sistema de salud estuvo, señores, siempre colapsado. Porque si bien hay lugares donde la atención privada en hospitales privados o en las clínicas privadas es excelente, son pocos. En la mayoría de los casos, hospitales públicos que la verdad siempre han estado mal y siempre han tenido problemas gravísimos, y clínicas privadas que son de terror, pero realmente de terror. Yo que vivo en la provincia de Buenos Aires puedo dar fe de que tanto General Rodríguez como en Luján, las clínicas privadas, no sé, prefiero que me dejen ahí afuera en la calle y no que me lleven a las clínicas estas. Y el hospital también está en una situación desastrosa. Y vuelvo a repetir, no se trata de por el personal de salud que hace todo lo humanamente posible, sino por la falta de todo, de insumos hasta edilicia, todo. Entonces, y seguimos sin tomar conciencia. Yo ayer tuve que salir porque tuve que ir a ver a mi mamá, que es una persona muy grande, de 93 años, que la tengo que ver, cuidar, proteger, ver de lejos. Y en el coche por autopista miraba hacia los costados de la ruta, lleno de coches, familias enteras, pero hasta carpa habían puesto para hacer picnic, camping.
Y yo puedo entender que estemos aburridos, cansados, estresados, de los chicos en casa, de sin la escuela, de... Todo eso es entendible. Ahora, sin vida no hay libertad. Y no vamos a poder disfrutar de nada si no estamos vivos para disfrutar de nada. Y no es que se muera quien se tenga que morir. Y no es una cuestión de política. Eh, Sé que en algún momento la vacuna va a llegar y la vacuna va a ser la solución, la única solución posible, porque para esto no hay cura. O sea, nos vacunamos para no contagiarnos o nada. Y sé que va a llegar que tenemos que tener paciencia de que llegue, pero mientras tanto tenemos que cuidarnos y cuidar al otro. Cuidarnos de no contagiarnos para no contagiar al otro. Eh, una persona que tenga el virus va a contagiar seguramente a 10, muchas más, pero seguramente a 10 va a contagiar. Y así sucesivamente. Esto se replica con muchísima facilidad. Este virus se replica muchísimo más que ningún otro y están estudiando el porqué de esta situación. Pero vuelvo a insistir, el que puertas adentro, el que trabaja o ha estado puertas adentro de la terapia, sabe cómo es la situación y cómo ha sido siempre. No es de ahora. Ahora se empeoró 7 veces más por la pandemia, por este virus, obviamente. Pero, y ha sido a nivel mundial. Pero la realidad es que siempre estuvimos mal. Que nunca esto fue un jardín de rosas, todo lo contrario, un jardín de espinas, diría yo. Eh, entonces cuando veo el artículo digo, ay Dios, la SATI se acordó de decir que va a colapsar la salud en la Argentina, el sistema de salud. No, ha colapsado siempre, ha estado colapsado siempre, señores. La realidad que los enfermeros, y digo los enfermeros, vuelvo a repetir porque lo que me compete a mí es enfermería, hemos hecho malabares, hemos dado todo siempre y siempre hemos ganado miseria, nunca se nos ha reconocido nada de todo nuestro trabajo y hoy se ve agravada por esta situación y hoy se ve público por esta situación. Y hoy aún así tenés gente que manifiesta, gente que te dice que las libertades, que hay que respetar las libertades y los derechos de cada uno y que el virus no existe y que es todo inventado por no sé quién y no sé qué. Y es lamentable y te dan muchas ganas de llorar y te da mucha impotencia. Y honestamente me da mucha impotencia que no salgamos todos los enfermeros, las mucamas, los kinesiólogos, a decir, bueno, basta, basta, nos tienen que escuchar, tienen que entender que está muriendo muchísimo personal de salud y el que está totalmente desgastado. Entonces, eso nos perjudica a todos porque en definitiva, si nosotros atendemos mal al paciente, el paciente es un familiar tuyo, es tu papá, es tu hermano, es tu hijo. Nadie quiere ver ni a su hermano, ni a su hijo, ni a ningún familiar en una cama de terapia intensiva. Nadie quiere verse uno mismo en una... Yo, Dios, no, no quiero. Eh, entonces, no sé cuál sería la forma para que la gente tome conciencia. Yo hablo desde la Argentina y hablo de la Argentina porque es el lugar donde practico mi profesión y donde vivo. Pero supongo que en todos los países está pasando peor o en menor grado, pero lo mismo. Eh, y me indigna mucho. Y me indigna mucho, vuelvo a repetir, que la SATI salga ahora a decir que está colapsando el sistema de salud y que están muy preocupados, porque vuelvo a repetir, el sistema de salud siempre estuvo colapsado. Terapia intensiva siempre tuvo problemas gravísimos. Entonces, es hora de que nos demos cuenta, que nos cuidemos y cuidemos a los otros, que tomemos conciencia. Les agradezco infinitamente a los que escuchen, vean el video y me escuchen y presten atención y se preocupen y entiendan de que es una realidad, de que va a llegar el momento que esto termine, la pandemia se va a terminar, la vacuna va a salir y espero que todos nos podamos vacunar y, y volvamos a nuestra vida. No va a ser la vida que teníamos antes, pero volvamos a nuestra vida lo mejor que podamos, pero que entendamos de una vez que esto es serio, que esto es un problema grave y que si no colaboramos todos
va a ser muchísimo más grave y vamos a ser muchos menos. Les agradezco infinitamente a todos los que me siguen y me escuchan y les mando un beso enorme y quédense en casa. Nos vemos.